los clásicos del Instituto de Investigaciones Biológicas. No es si hacíamos cuántica otra vez, la tercera vez que se dispara, pero con un espacio de 6 años cada vez. Entonces, ahora vamos a cortar los espacios, pero que su participación sea más frecuente. Pero bueno, estamos muy agradecidos por el hecho de que le haya aceptado dar esta ponencia. Su ponencia se llama Psique, Colisión y Lenguaje en Pitágoras. Omar, por favor. Bien, pues muchas gracias por la invitación y en efecto me honro mucho estar aquí de nuevo. Al cabo de ciertas recurrencias del tiempo. Y en esta ocasión, como ya escucharon, el tema sería ese que aparece como título también del material que tienen ahí en la pantalla. Y aclaro simplemente que con psique no me refiero solamente al término cognado, digamos, o a la palabra de donde proviene psique, psige, sino en realidad me refiero a un grupo de términos y de conceptos que están asociados en el imaginario griego antiguo y también están vinculados por relaciones de tipo conceptual y semántico, y entonces forman una suerte de conglomerado que, por lo menos desde el punto de vista de la lingüística, se llama un campo semántico. Entonces es el campo semántico de la psique en sus asociaciones con volición y lenguaje. Y alrededor de estas dos figuras cuyos nombres aparecen ahí. Entonces, Pitágoras y Genófanes, que son dos pensadores de la época arcaica griega, como todos ustedes sabrán, y específicamente del siglo VI antes de Cristo. Ambos muy cercanos en el tiempo, de probablemente nacidos, aunque no, obviamente no tenemos certificados de nacimiento ni nada parecido, pero se pueden colocar su nacimiento hacia el final del primer cuarto del siglo VI, hacia el 570, digamos, básicamente. Ambos bastante cerca. Y con vidas aparentemente bastante largas que cubrieron el resto del siglo VI, y por lo menos en el caso de Genófanes seguramente cubrió una buena parte del siglo V, el primer cuarto del siglo V, porque al parecer alcanzó 92 años mínimo, probablemente más. Entonces, estos personajes son el centro de esta investigación, de esta búsqueda, y diré entonces que las evidencias de las que disponemos sobre todo provienen o tienen que ver con Genófanes principalmente, porque de él se conservaron afortunadamente una serie de fragmentos de sus poemas. Fue un poeta, un poeta, un pensador y poeta al mismo tiempo. Y afortunadamente algo llegó, a pesar del gran naufragio que sufrió la transmisión de la literatura griega arcaica. Él es de los primeros, no es el primero, pero sí es de los primeros pensadores griegos arcaicos del que tenemos algo consistente. Tenemos palabras textuales, digamos, prácticamente garantizadas por diferentes vías nos llegaron. Y diré simplemente en cuanto a su composición poética que sobre todo consistía de hexámetros, poemas hexamétricos, siguiendo el estilo de Homero, Hesíodo, de esos poetas que fueron el modelo para el desarrollo de la poesía y de la literatura griega en general. Entonces Genófanes adoptó también el hexámetro y en algunas composiciones adoptó también
el llamado dímetro, los dísticos elegíacos, que constan de un hexámetro y un pentámetro. Entonces es un poeta, en cuanto a su expresión, es un poeta. Pero en cuanto al contenido de su poesía, es muy variado y abarca desde temas simposiacos, digamos, ¿no? Hay un fragmento muy largo que describe el simposio ideal, según Genófanes, pero también toca diferentes problemas o diferentes temas, por lo menos en lo que nos llegó de las citas dispersas que nos llegaron de él. Entonces empezaremos por considerar cuatro fragmentos solamente de los treinta y tantos que hay de Genófanes de diferente extensión, cuatro bastante breves que son los que darán la pauta un poco para la charla de hoy. El primero lo tienen ahí en la pantalla, está ahí el texto griego, pero si recorremos un poco hacia abajo, viene la traducción. Y entonces es un poco menos, un poco menos. Sí. Se trata del fragmento 7 según la compilación de Diels Krantz, que nos fue transmitido por Diógenes Laercio, que en la biografía de Pitágoras, en el libro octavo, recoge este pasaje de Genófanes porque se refiere, según el testigo, según Diógenes Laercio, hace referencia explícita a Pitágoras y en especial a su doctrina de la transmigración de las almas, o más que la doctrina, daría testimonio de los propios renacimientos de Pitágoras. Eso es lo que afirma Diógenes Laercio. Eh, Podemos leer las primeras dos líneas ahí en la traducción mía acerca de los renacimientos de Pitágoras en diferentes épocas y personas. Genófanes nos presenta un testimonio en la elegía que comienza así. Ahora me dirijo hacia otro pensamiento, mostraré el sendero. Es el inicio de la elegía. La parte que se refiere a él dice así: y una vez, al pasar donde maltrataban a un cachorro, dicen que se apiadó y profirió estas palabras: basta de azotes, ya que es sin duda el alma de un amigo mío, a la que reconocí por oírla articular palabra. Este es la cita, digamos, esos cuatro versos, más el otro que está arriba, ahora me dirijo, etcétera, que son palabras textuales de Genófanes según la fuente, según Diógenes Laercio. La primera observación que habría que hacer es que no hay un testimonio de renacimientos de Pitágoras, porque al parecer Pitágoras más bien es presentado en escena, es el que habría pronunciado los dos últimos versos, los donde dice basta de azotes, y más bien entonces él estaría reconociendo en una criatura, en un cachorro de perro, habría reconocido la psique, y se usa explícitamente ese término en el texto griego, en el inicio del cuarto verso, aparece la palabra psique. Y entonces habría reconocido la psique, que en este caso estamos autorizados a traducir como alma, por lo que habré de decir más adelante. Y lo interesante es que reconoce a esa psique por oírla articular palabra. Y entonces tenemos el uso explícito de un verbo, del verbo thengomai, que se refiere normalmente hasta ese momento en la historia de la literatura griega a la articulación vocal emitida por un humano. Normalmente no se aplica a otro tipo de seres más que seres humanos o seres asimilados a humanos de alguna manera. Entonces aquí sería la primera vez que
que ese verbo thengomai, está ahí en el participio aoristo es un verbo que solo se usa en voz media, thengxamenes, que se refiere a alma, está en género femenino. Entonces, claramente se refiere a psique. No está reconociendo al animal, porque el género del animal es masculino. Entonces, está reconociendo la psique. La psique es la que articula una suerte de voz, una suerte de palabra articulada, y ese es el medio de reconocimiento que utiliza el personaje cuyo nombre no aparece en los versos, pero que, dado el testimonio explícito de Diógenes Laercio, y como reconocen prácticamente todos los estudiosos modernos, se trataría del propio Pitágoras. Veremos un poco más adelante cómo hay manera de confirmar que se trataría de él por la doctrina, digamos, que está implícita. Hablaré más adelante, regresaré a este fragmento. Ahora presentaremos los demás fragmentos de Genófanes que nos interesa también tener presentes. El segundo fragmento que estaríamos considerando estaría más atrás en el material, todavía en la primera página, en la parte de abajo, si se puede ajustar un poquillo. No, no sé si, o si yo quizá, ¿verdad? Si me acerco sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, no sé si o me muevo hacia allá, o se puede acercar la computadora. Sí, más ¿Sí? fácil. Ah, perfecto. Bien. Entonces, así, vale, les voy poniendo la parte del texto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vale, entonces ese pasaje que tienen ahora en la pantalla, que es catalogado en la edición de Diels Krantz de los presocráticos como el fragmento 23 de Genófanes, y que nos fue transmitido por Clemente de Alejandría en sus Stromateis, en las misceláneas de Clemente de Alejandría. Y lo introduce de la siguiente manera Clemente de Alejandría. En todo caso, cuando enseña que el Dios es uno e incorpóreo, Genófanes de Colofón remata atinadamente. Y cita ahora los versos literalmente. Un solo Dios, entre los dioses y los hombres el máximo, en nada semejante a mortales, ni en constitución, ni en índole. Ahí hago la observación de que lo que traduzco como constitución es la palabra demas, que está en la segunda palabra del verso, del segundo verso, y lo que traduzco como índole es la última palabra del verso, noema, que en muchas traducciones, en muchas interpretaciones, se ha decidido verter como intelecto o como pensamiento, pero que me parece que hay buenas razones para considerar que no es algo tan eh, avanzado, digamos, en el curso del pensamiento griego como esto, como intelecto pensamiento, sino más bien es la índole, la forma de ser. Y esto lo baso, sobre todo, pongo ahí los versos en varios pasajes, pero este me parece el más explícito, de los trabajos y los días de Hesíodo, donde Hesíodo está hablando de la segunda de las generaciones. Y dice así: en cambio, un segundo linaje mucho peor de plata, crearon después los que tienen mansiones olímpicas, no semejante al de oro, ni en complexión, ni en índole. Entonces aquí, naturalmente, a Hesíodo no le preocupaba el grado intelectual, o no era el meollo de esa descripción, sino más bien hablar de la totalidad de estos personajes como con una parte, una constitución física por un lado,
y una constitución psíquica, por otro, digamos. Y entonces a eso corresponderían los términos fie y noema, que de alguna manera estarían así funcionando como antecedentes algo lejanos todavía, pero ya tendiendo a a la dicotomía cuerpo-alma que habrá de aparecer mucho después en en el pensamiento griego y en en la lengua griega. Entonces, este es el segundo pasaje de Genófanes que me interesa que tengamos en mente. El tercer pasaje, no solo que se cambie, lo dejamos así, está en en la parte de abajo y corresponde al fragmento 24 según la compilación de Diels-Krantz y consta de un solo verso, citado por Sexto Empírico en su Adversus Mathematicus. Y dice así en la traducción que doy, todo entero ve, todo entero capta, todo entero oye. Ahí tenemos entonces una frase perfectamente, con una simetría perfecta tripartita, ¿verdad? Hay sujeto ulos tres veces con tres verbos, orá, noei, acuei. Entonces es un verso perfectamente construido desde ese punto de vista y que aparentemente, según el testimonio, se refiere a la divinidad que Genófanes imagina, ¿no? Como debería ser la divinidad, que debería ser distinta de cómo la retratan los hombres, de cómo la imaginan el común de los hombres, y que estaría dotada de estas eh, facultades, digamos, perceptivas, pero que están repartidas totalmente en en la estructura, digamos, de la divinidad. Es decir, que no tendría órganos específicos, sino que en toda esta divinidad habría vista, captación en general, y prefiero traducir noei por captar y no por pensar o inteligir, porque justamente en este momento de la historia de la lengua y del pensamiento griego todavía no está consolidada, digamos, o desarrollada la acepción de noeo, no, como un verbo que se refiere a la intelección. Bien, el cuarto pasaje de Genófanes, que es el número 25 en la compilación de Diels-Krantz, y que es transmitido por Simplicio en el comentario a la física de Aristóteles, es este que tienen aquí, que introduce de esta manera Simplicio y sostiene, o sea, Genófanes, que y se refiere al uno y todo, que es igual a Dios, intelige todas las cosas cuando dice. Y ahora cita a Genófanes, pero sin fatiga alguna de su conciencia, agita todo con su voluntad. Esta traducción que yo doy está basada en una escansión del verso, en la concesura eftemímera, como está mostrado ahí, que significa después de la séptima mitad de verso, digamos, ¿no? En la estructura métrica, de tal manera que pono yo nou estén antes de la cesura y frení después, que arroja una estructuración y un sentido diferente del verso de lo comúnmente admitido por la mayor parte de los intérpretes y traductores que piensan que la escansión de este verso es con cesura tocaica, como está marcado en la segunda opción, que agrupa a nou con frení, hace de nou y frení un sintagma y que ha sido vertido de las maneras que ustedes tienen ahí mostradas. La opción A es la que nos dan en los filósofos presocráticos de Gredos, Conrado Eggersland y Julia, perdón, que dice en su traducción, pero sin trabajo, con la sola fuerza de la mente hace vibrar a todas las cosas.
donde el sintagma noufrení lo traducen como fuerza de la mente de manera bastante anómala, ¿verdad? Fuerza no parece ser una opción, una versión directa, por lo menos, de Frení. Entonces están captando de esa manera el sintagma, pero están aparentemente siguiendo la línea interpretativa que se refleja en los otros traductores anglófonos, por ejemplo, Lesher, donde dice, but completely without toil he shakes all things by the thought of his mind, ¿no? Con esa cosa extraña, ¿no? Eso de by the thought of his mind, ¿no? Que parecería una tautología o una descripción de una función y el órgano al mismo tiempo, como aunque en griego nos y fren no designan funciones no, normalmente, sino órganos los dos. Y bueno, la otra, la opción más reciente, la de Lax Most en el 2016, más o menos de manera parecida, dice, but without any toil, by the organ of his mind, he shakes all things tremble. He makes all things tremble. Y entonces aquí, organ of his mind, el órgano de su mente, de nuevo con una suerte de tautología, porque son dos órganos que estarían conectados ahí de una manera extraña. Y todo esto aparentemente es por seguir la interpretación que dio Kurt von Fritz en un célebre estudio acerca de Nus, Noen y sus derivados, donde él dice que debería entenderse en estos términos el verso. He shakes the world by the active will or impulse proceeding from his all-pervading insight, ¿verdad? Que es más bien una glosa bastante expansiva, que seguramente capta el sentido del verso, pero que orienta justamente hacia esa conexión entre no-frení que ha resultado bastante problemática. Bueno, presento entonces este es el último pasaje de Genófanes y ahora procederé a hacer un recorrido por algunos pasajes previos a Genófanes que nos orientan acerca de cuál era la concepción de la psique, digamos, o cuáles eran los elementos de la psique en el imaginario griego arcaico. Y entonces clasifico los pasajes de una manera genérica, digamos, en tres partes, estos aspectos de la psique, y aquí sí con referencia sobre todo al uso del término psique. Entonces la psique aparece en una buena cantidad de pasajes homéricos y también de otros autores arcaicos como una instancia vital, como el principio de vida. Y esto se puede ver en el inicio mismo de la Ilíada, donde cuando el poeta dice, invocando a la musa, que hable del resentimiento o cólera, como muchos traductores prefieren, de Aquiles, dice que esa cólera mandó muchas psijai valerosas de guerreros al Hades. Y entonces ahí está marcado el término psijai, pero aquí naturalmente se trata de las vidas, ¿no? De las vidas de los personajes, de esos guerreros que mueren y entonces esa fuerza vital abandona el cuerpo y termina en el Hades, ¿verdad? Mientras su cuerpo se convierte en presa de perros, y aves de rapiña, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí en ese pasaje inicial de la Ilíada está un ejemplo claro de psique como instancia vital. Lo mismo en el inicio de la Odisea. Los 5 primeros versos de la Odisea que tenemos ahí en la pantalla, donde el tema de la obra se presenta. O sea, el poeta pide a la musa que le hable del varón, del personaje que es el protagonista, Odiseo,
quien después de muchas errancias, tras haber destruido la fortaleza de Troya, recorrió muchos lugares y tuvo contacto, entró en conocimiento del nos de muchos hombres, dice. Que tampoco se puede traducir nos en el sentido posterior de mente, ¿verdad? Porque no se trata de un Odiseo que fuera alguien que penetrara en la cabeza de las personas, sino aquí se trata de nos en el sentido arcaico, un poco también como de índole, como de forma de ser, forma de pensar, quizá, ¿verdad? Y entonces esto lo hizo, ¿verdad? Se enteró del nos de estas personas, padeció muchas cosas en el mar y estaba intentando, dice, poner a salvo su psique y el regreso de sus compañeros. La psique, poner a salvo la psique, poner a salvo la vida, ¿no? La existencia. No, no se trata de ninguna idea metafísica, digamos, de Homero en una época en la que no se podía tener esa noción, sino se trata de poner a salvo la vida, psique como vida. Ahora, la psique, sin embargo, en muchos pasajes homéricos, hace aparición, digamos, o entra en juego en condiciones que, o en momentos que ocurren ya tras la muerte del personaje, cuando la psique abandonó el cuerpo. Y un ejemplo clásico es la catábasis de Odiseo que hace en el libro 11. Con catábasis me refiero a un descenso al Hades, por lo menos virtual, ¿verdad? Que se asoma a las puertas del Hades y entra en contacto con Psijai, ¿verdad? Pero esas Psijai son descritas en este pasaje, es un pasaje largo, el episodio es largo. Aquí en este pasaje aparece entonces la palabra psige para referirse a las sombras y lo dice explícitamente, ahí también en negritas, dice que intenta abrazar la psige de su madre, que tiene la apariencia de su madre, pero dice que semejante a una sombra o a un sueño se fue volando. Entonces esa psique es una especie de simulacro y lo dice más adelante claramente la palabra eidolon. La usa para referirse a ese simulacro, a esa suerte de imagen, digamos, de la persona que ya no está en la vida y no tiene en realidad los mismos atributos que la persona viva, salvo una suerte como de forma, ¿verdad? Una forma externa. Y por eso lo llama eidolon, que es de la raíz de eidos, justamente, ¿verdad? De la raíz de eidos, de forma. Entonces, aquí, este es un pasaje también muy indicativo de que existen unas psijai, existen una suerte de imágenes, de simulacros que son eidola. Y esto aparece también en este pasaje, en el siguiente pasaje, que es tomado de la Ilíada, donde en sueños, en un contexto onírico, se aparece a Aquiles la psique de su amigo muerto, de Patroclo. Entonces es una imagen onírica. Y en esa imagen onírica, la psique de Patroclo, perdón, tiene la estatura, los ojos e incluso la voz. Marqué con negritas esos términos, ¿verdad? Entonces es una psique que tiene eh, es una imagen, digamos, que refleja o coincide con la de la persona viva en cuanto a su forma externa, ¿verdad? La estatura. Y, y entre los atributos externos llama la atención que aparece foné, la voz. Es
un atributo que aparece conectado con los atributos físicos. Pero se trata, como sea, de una sombra que es un simulacro nada más, ¿verdad? Y lo insiste en eso llamándolo a esas psijai, dice, hay psijai en el Hades que son eidola, de nuevo, juntando esos dos términos, ¿verdad? Esas psijai no son otra cosa que simulacros, no tienen consistencia, no tienen, no tienen memoria, propiamente no tienen memoria, sino son solamente formas espectrales de alguna manera de las personas cuyos cuerpos eh, ocuparon, por así decirlo, en algún momento para darles vida, nada más. No se trata aquí de conciencia ni nada, y lo dice muy claramente en estos últimos versos. Dice ahí que en las mansiones del Hades, en esta parte de aquí, dice, hay una psique y un simulacro, pero no hay conciencia absolutamente. No hay frenes, usa el término frenes para referirse a esa que sería, digamos, la sede de la conciencia en la mentalidad homérica, pero que no está presente en absoluto en la psique de un difunto. ¿Verdad? Y entonces esto es importante. La psique homérica, aunque pueda aparecer en contextos en los que haya abandonado el cuerpo, carece de conciencia. No tiene conciencia, no tiene realmente los atributos que tendría la persona viva. Entonces esa psique no es una psique platónica, es una psique espectral solamente, ¿verdad? Que es un reflejo, es un simulacro en el que no hay frenes, ¿verdad? Esto lo dice explícitamente ahí ese verso. Y, sin embargo, en la Odisea hay una excepción en el libro 10 de la Odisea, y luego en el 11 también, que tiene que ver con la catábasis de la que hablaba hace rato, se habla lo importante para Odiseo al entrar en contacto con ese mundo del más allá, su interés es entrevistarse con Tiresias, pero Tiresias que ya está muerto y del que solo va a poder encontrar la psique, pero dice que de Tiresias en estos versos, es el libro 10, 488 a 495, la psique de Tiresias es la única que tiene las frenes firmes. Es decir, la psique de Tiresias es una excepción entre todas las psikai de los muertos. Es la única que conserva las frenes, la conciencia, digamos, ¿no? La memoria y todas las demás facultades, pero esto lo tiene porque es un regalo, digamos, es una concesión que le hizo explícitamente Perséfone. Perséfone lo dotó de nos, dice, incluso muerto, e hizo que conservara las frenes. Entonces, Tiresias es una excepción entre los demás, digamos, difuntos, de los que las psijai son solamente espectros que llevan una existencia de zombies, que son, y lo dice aquí claramente, las demás son sombras que andan lanzándose por todos lados. No tienen ningún control, ¿no? Son espectros que no tienen frenes, no tienen conciencia, no tienen nos, no tienen mente, entonces son unos zombies que solo recuperan momentáneamente la conciencia cuando Odiseo les da a beber sangre, porque la sangre tiene una connotación muy fuerte en el pensamiento arcaico, en el imaginario arcaico, de portadora del pensamiento, de la conciencia. Entonces, al beber la sangre, recuperan momentáneamente, ¿no?
la, digamos, la conciencia y solo en ese momento logran reconocer a Odiseo. Antes no, antes son espectros que andan por ahí revoloteando. Y aquí lo dice de nuevo en el libro undécimo. Dice que la psique de Aquiles, tras beber la sangre, le acerca a Odiseo, lanzando gemidos, lanzando lamentos, le habla y le dice que, ¿por qué bajaste? Le pregunta a Odiseo, ¿por qué bajaste al Hades, donde solo hay muertos que carecen de conciencia? Y dice, afradees, ¿no? Explícitamente dice que son simulacros de mortales que murieron. De nuevo usa la palabra eidola. Entonces, una y otra vez, cuando aparecen en escena las psijai de los difuntos, se insiste en que carecen de conciencia y que son simulacros, con la única excepción de Tiresias. Ahora, ¿qué pasa entonces en el siglo VI, en el siglo de Pitágoras y Genófanes? Sucede algo que yo llamo, ahí le pongo ahí como título, la revolución pitagórica de la psique. Además del pasaje de Genófanes, el que leímos al principio, sobre el que regresaremos, tenemos otros testimonios, estos del siglo V, aquí está Heródoto, que nos confirman que ya en el siglo V hay una doctrina como la siguiente. Este pasaje ahí está traducido porque nos interesa verlo con más detalle. Dice ahí Heródoto en el libro segundo, en el parágrafo 123. Los egipcios son los primeros que afirmaron también la doctrina de que el alma humana es inmortal y que, cuando el cuerpo perece, se introduce en otro ser viviente que continuamente va naciendo. Una vez que ha recorrido todos los animales terrestres, marinos y volátiles, se introduce de nuevo en el cuerpo de un hombre que nace, y que este ciclo se cumple para el alma en 3000 años. Entre los griegos hay quienes echaron mano de esta doctrina, unos antes, otros después, como si fuera propia de ellos. Si bien conozco sus nombres, no los escribo. Aquí hay que decir de entrada que Heródoto está atribuyendo a los egipcios una doctrina que, según los egiptólogos, no existió, ¿verdad? No existe entre los egipcios una doctrina de una transmigración de las almas. Esto del recorrido por los animales terrestres, marinos y volátiles, en realidad no está atestiguado en ningún documento egipcio antiguo, ni tampoco la de el retorno a un cuerpo humano. Pero sí entre los griegos, ¿verdad? Que Heródoto conocía. Entonces Heródoto está aquí inaugurando para nosotros, por lo menos, no sabemos si antes alguien lo hizo, pero no tenemos testimonios, pero está inaugurando esa tendencia propia de los griegos que podemos ver muy presente todavía en Aristóteles, en el inicio de la metafísica, de identificar precedentes egipcios para doctrinas griegas, porque así adquieren mayor caché, digamos, ¿no? Si tienen pedigrí, si provenían de algo más antiguo, de algo egipcio, las doctrinas tenían más importancia. Entonces aquí vemos a Heródoto que trata de justificar la existencia de esa doctrina griega de la transmigración de las almas, atribuyéndola a los egipcios. No sabemos si un poco interpretando mal lo que le dijeron los traductores, ¿verdad? Porque Heródoto no sabía hablar egipcio, ni sabía leer, ¿verdad? Documentos egipcios, sino que por intérpretes se comunicaba. No sabemos si los intérpretes le contaron esta historia o si él la entendió en ese sentido, pero la cuestión está que ahí consiste en que él conocía griegos que tenían esta doctrina, cuyos nombres no registra. ¿Por qué?
quizá por pudor, quizá por no echarse enemigos, porque de alguna manera los estaría acusando de plagio. Heródoto probablemente escribió esto cuando, o por lo menos lo leyó públicamente cuando vivía en el sur de Italia. Él vivió algún tiempo en la colonia panhelénica de Turios, que fue una fundación promovida desde Atenas por Pericles, a la que acudieron personajes de todo el mundo griego, entre otros Heródoto, Protágoras, por ejemplo, que fue el que escribió la Constitución de Turios. Y en esa zona había muchos pitagóricos, entonces probablemente no mencionan nombres para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Podemos pensar eso. Pero en ese mismo libro segundo, un poco antes, se había referido a otras prácticas, y ahí tienen el pasaje, ¿verdad? En el parágrafo 81. Está hablando de que los egipcios utilizan vestidos de lino y sobre estos llevan blancos mantos de lana. Sin embargo, dice Heródoto, no llevan ropa de lana en los santuarios ni son sepultados con esta ropa, pues no es lícito según la piedad. Estas prácticas concuerdan con los ritos llamados órficos y báquicos, que son en realidad egipcios y pitagóricos. Y no es piadosamente lícito que quien participa de estos ritos sea sepultado con vestidos de lana. Sobre esto se suele narrar un discurso sagrado. Aquí está dando testimonio explícito de que eh, era una práctica pitagórica con la que concordaban las prácticas órficas y báquicas de prohibir el, el sepultar a los practicantes con vestidos de lana, porque se asumía que la lana era un testimonio de que se había dado un trato violento, ¿no? Por lo menos se le había quitado la lana a un animal vivo. O más probablemente se había matado al animal para quitarle la lana, y entonces eso habría sido negativo en el marco de esa doctrina. Entonces esto está conectado, aunque no dice explícitamente por qué, pero tendría que estar conectado con la transmigración de las almas. Ahora, otro pasaje lo da Aristóteles, otro testimonio lo da Aristóteles en el de Ánima. Y dice lo siguiente en una crítica que realiza de, a propósito de varias creencias acerca del alma, previas, obviamente. Dice lo siguiente, está criticando ahí la doctrina de que el alma tendría un movimiento circular y que ese movimiento circular estaría también en el universo, que sería la doctrina de algunos personajes. Y entonces dice él, aquel absurdo ocurre a esta doctrina y a la mayoría de las que conciernen el alma. En efecto, conectan y colocan el alma en un cuerpo, sin especificar además por qué causa ocurre esto y cuál es la condición del cuerpo. Con todo, esto parecería ser forzoso. En cambio, estos pensadores solo intentan explicar qué tipo de entidad es el alma, pero no dan ninguna especificación adicional acerca del cuerpo que habrá de recibirla, como si fuera posible, según los relatos pitagóricos, que cualquier alma se revista de cualquier cuerpo. Y entonces aquí se trata de pitagóricos, de historias pitagóricas, mithoi, ¿no? Usa la palabra mithoi, y la doctrina entonces consistiría justamente en que las psijail o la psique puede entrar, ¿no? Entra a un cuerpo, y este cuerpo puede ir cambiando porque puede ser cualquiera, dice, ¿no? Entonces critica justamente esta doctrina y usa la expresión que leen ustedes al final, como si fuera posible que cualquier alma se revista de cualquier cuerpo. Y usa el verbo endiestai, que es lo que traduzco como revista, que es un verbo que se usa justamente cuando se dice que uno se pone una ropa, ¿no? Que uno se pone un manto, que uno se pone ropa, se dice endiestai en griego. Y esto habría que por lo menos
compararlo o tomar en cuenta el verbo que usa Heródoto en el pasaje que vimos más arriba, ahí lo marqué, él usa el verbo es dietai, no en dietai, ¿verdad? Usa un verbo que es de la misma raíz, pero que tiene un prefijo diferente. Entonces en Heródoto hay un matiz de algo que se introduce en algo más, pero como subrepticiamente, como si fuera una cosa oscura o una cosa escondida, ¿verdad? Esa alma que entra en el otro ser viviente. Mientras que en Aristóteles el verbo en dietai hablaría más bien como de revestirse, como de ponerse como ropa el cuerpo, ¿verdad? Entonces son diferentes matices que dan a esta creencia, pues. Pero en Aristóteles claramente aparece conectada con la recepción, el cuerpo que recibe, ¿verdad? Marqué dexomenus somatos, el cuerpo que habrá de recibir la psique, y entonces se trata de una operación en la cual el cuerpo se convierte en un recipiente, ¿verdad? Que la psique se pone el cuerpo como si fuera una ropa, ¿verdad? Entonces es interesante por lo menos esa noción. Y luego tenemos un testimonio más que nos confirma, digamos, que esta doctrina es no solo pitagórica, sino pitagórica en general de ese grupo, sino de Pitágoras mismo, que proviene, nos lo transmite Porfirio en la vida de Pitágoras, pero que según algunos estudiosos modernos se puede rastrear hasta Dicearco, ¿verdad? A una obra de Dicearco, Dicearco un peripatético de la primera generación de peripatéticos, de los que colaboraron directamente con Aristóteles, y que es recogido como fragmento 40 en la compilación más reciente de Dicearco por Mirhadi. Y entonces el pasaje es más largo, solo tomé esta parte más, digamos, directamente conectada con lo que quiero exponerles. Y la traducción que hice es esta. Lo que decía a sus seguidores, nadie puede referirlo con certeza, pues entre ellos el silencio no era casual. Aún así, era muy conocido por todos, en primer lugar, que afirmaba la inmortalidad del alma. En segundo lugar, que ésta transmigraba a otras especies de seres vivos. Y, además de esto, que lo que existió alguna vez existirá de nuevo al cabo de determinados períodos de tiempo. Y que no hay nada nuevo en sentido absoluto y que debemos considerar como de la misma familia a todo lo que nace con alma. Es tradición que Pitágoras fue el primero en llevar estas doctrinas a Grecia. Entonces, la inmortalidad del alma, la transmigración del alma, y luego una tercera doctrina que sería como la del eterno retorno o parecida a la del eterno retorno, que es un poco más difícil, digamos, de confirmar su paternidad pitagórica, pero que Dicearco atribuyó a Pitágoras y que sabemos que de alguna manera estaba en el imaginario de los griegos esa doctrina, porque tenemos un testimonio de Arquitas sobre el que Ricardo trabajó, ¿verdad? Donde hay una versión justamente de la doctrina del eterno retorno. Y entonces hay, digamos, elementos para reivindicar esta doctrina, por lo menos al grupo de los pitagóricos, pero según dice Arco, al propio Pitágoras. Bien, entonces esto confirma pues que la doctrina es pitagórica, que es pitagórica antigua y que se remonta al propio Pitágoras. Pero hay un aspecto que sobre todo de la versión transmitida eh, la elegía de Genófanes que leímos al inicio, en la cual el elemento de reconocimiento que Pitágoras habría seguido o utilizado para remontarse a la identidad de la psique es la voz.
la voz que él escucha salir del animal, en ese caso del perro, pero una voz articulada. No es la voz de un animal, es la voz de un humano la que él reconoció. Y entonces vale la pena aquí muy rápidamente hacer un pequeño recorrido por algunos pasajes de Genófanes, un pasaje de Genófanes y otros homéricos, donde hay una conexión entre voz, lenguaje y rasgos físicos, cualidades físicas. El pasaje de Genófanes es ese que tienen ahí, también transmitido por Clemente Alejandrino, donde en su crítica del antropomorfismo divino sostenido por muchos hombres, dice lo siguiente Genófanes: pero los mortales piensan que los dioses son engendrados, que tienen vestido, voz o bien lenguaje, no sé muy bien, y constitución como ellos. Entonces aquí es una crítica que hace Genófanes a todo ese conglomerado, digamos, de rasgos que los humanos suelen atribuir a los dioses, que tienen que ver con rasgos físicos, ¿verdad? Como tener un cuerpo, tener un demas, ¿verdad? Una constitución física. Y vemos aquí de nuevo la asociación de la foné, de la voz o quizá el lenguaje, con la constitución física por lo menos en el imaginario que los humanos se formaban de los dioses. Y entonces, para entender por qué Genófanes está criticando esta idea, podemos muy rápidamente referirnos a una serie de pasajes homéricos. Por ejemplo, el que está con el número 2 de la Odisea, donde Odiseo ya regresó a su casa, pero está todavía haciéndose pasar por un extranjero, por un personaje que anda con ropas totalmente de mendigo, digamos, ¿no? Ropas desgarradas, viejas, sucias. Y entonces en el palacio la nodriza, la que había sido su nodriza cuando niño, lo, lo atiende, ¿verdad? Y le lava los pies. Y entonces aquí, en este pasaje, la nodriza que está lavándole los pies a Odiseo le dice: han llegado muchos personajes desdichados aquí, pero sostengo que ninguno era tan parecido como tú eres a Odiseo en constitución física, en voz y en los pies. Entonces son tres elementos que la nodriza utiliza como de reconocimiento para sostener que este personaje se parece de manera extraordinaria a Odiseo. Y de nuevo la voz, ¿verdad? La foné aparece conectada con la constitución física como parte de un conglomerado de rasgos físicos que permiten asociarlo con la persona. Lo mismo en estos otros pasajes homéricos, en los que tenemos en el número 3, tenemos tres variantes. Se tratan todos estos pasajes de divinidades que toman forma humana, que asimilan su cuerpo a la de humanos. Y entonces dice ahí por el primer pasaje, el 3a, nos dice que Poseidón tomó la constitución física y la voz inquebrantable de Calcas, el adivino Calcas. Y entonces vemos ahí que físicamente se parece al personaje y va acompañada esa constitución física de la voz. Lo mismo en el segundo pasaje, donde se trata de Atenea que se acerca a Menelao y que para hablar con Menelao, toma la constitución física y la voz inquebrantable de Fénix, ¿verdad? De otro compañero de guerra aqueo. El siguiente pasaje, de nuevo es Atenea, pero que se presenta a Héctor en la Rapsodia 22ª y toma la forma de su hermano Deífobo. Toma la constitución física y la voz inquebrantable
de Deífobo para engañar, ¿no? a Héctor para que se detenga y deje de huir. Y bien, entonces hay una asociación constante de constitución física y voz que aparece también, por ejemplo, en este pasaje de la Rhapsodía segundo, el que está con el número 4, que forma parte de la invocación, de la segunda invocación a las musas de la Ilíada, donde dice el poeta pide ayuda a las musas para hacer el catálogo de todos los guerreros que acudieron a Troya porque dice que aunque tuviera 10 bocas y su voz fuera inquebrantable y tuviera un pecho de bronce, no podría enumerar a todos los aqueos si no recibe la ayuda de las musas. Y entonces aquí lo interesante es que está la voz asociada con la corporalidad, pero también asociada con la corporalidad encarnada en el pecho que se dice de bronce, ¿verdad? Entonces tenemos aquí de nuevo una evidencia de la voz asociada con la corporalidad. Eh, es decir, diferente de cómo está o vamos a ver, ¿no? Que hay una diferencia con respecto de la noción de Genófanes. Aquí también, en el pasaje que está con el número 5, Aquiles que está desarmado y que trata aún así a lo lejos de rechazar a los troyanos, lanza un grito y Atenea ese grito lo multiplica o lo magnifica. Y entonces se usa el verbo phengsato, el verbo phengomai que veíamos hace rato, que tiene que ver con la voz humana, y dice que así vuelve la voz, la foné de Aquiles, claramente reconocible desde lejos, y eso hace que los troyanos se asusten y se alejen, ¿verdad? Bien, y bueno, finalmente de estos pasajes de asociación de la voz con corporalidad, tenemos en la Rapsodia 18 unas ayudantes que son como una especie de androides fabricados por Hefesto. Son unas sirvientes, pero mecánicas, que él fabricó, que tienen forma de muchachas, muy semejantes a muchachas pero que están dotadas de nos, ¿no? Tienen una cierta inteligencia, digamos, en su mente y también tienen voz y fuerza, ¿verdad? Y saben hacer trabajos que aprendieron de los dioses. Entonces aquí de nuevo hay esta asociación, ¿verdad? La voz como parte de los atributos, en este caso se usa audé, ¿verdad? Que es una forma diferente de referirse a la voz que tiene que ver con el nombre también del aedo, del poeta, ¿verdad? Es la voz, ¿verdad? Como un canto que sale del pecho del poeta. Bien, ahora también es importante aquí, por lo menos muy rápidamente, decir que en ciertos contextos homéricos, a pesar de que una foné, y sobre todo una voz articulada, solamente es propia de los humanos, en determinados contextos algunos animales suelen presentar ese atributo de tener voz. Un caso muy notable es el de los caballos de Aquiles. Los caballos de Aquiles, que en la Rapsodia 19, cuando Aquiles regresó al combate tras haberse abstenido a tal grado que la consecuencia fue que Patroclo perdió la vida a manos de Héctor, regresa al combate con sus caballos y en estos versos les dice a los caballos, los interpela como si fuera a entablar una conversación con ellos. Les dice, Janto y Valias, espero que estén pensando regresarme vivo al campamento de los troyanos y no me vayan a abandonar muerto como a Patroclo. Les hace una suerte de reproche. Y entonces los caballos, ¿verdad? El caballo Janto, al que era, ¿verdad? Y ahí marqué, lo dotó de voz, audenta, al que era dotó de voz, le responde Aquiles y le dice que todavía te salvaremos, ¿no? Te regresaremos con vida,
pero no depende de nosotros tu pervivencia, porque el destino está decretado y tú habrás de perder la vida y nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Y entonces ahí de nuevo dice, las erinias le arrebatan la voz al caballo. Entonces el caballo solo es dotado momentáneamente de voz, aunque son caballos especiales, inmortales y lo que sea, solo reciben la voz específicamente para este contexto narrativo en el que responden al reproche de Aquiles. Otros momentos en los que animales son conectados con una voz, pero en este caso una voz de animal, son los pasajes de la Odisea donde los humanos se convierten en animales. El primer pasaje, el que está con el número 2 de la Rapsodia décima, es donde la bruja Circe les da una pócima a los compañeros de Odiseo y los toca con su varita mágica y estos se convierten en cerdos. Y dice ahí que tienen entonces foné, pero foné de cerdo, no dice que estén profiriendo voz humana, sino que tienen el sonido, ¿verdad? Emiten el sonido de un cerdo, ¿verdad? Entonces, no es una, aunque su mente está intacta, dice ahí, su foné y las, las cerdas y su cuerpo son de cerdo. Lo mismo sucede con otras criaturas, por ejemplo, con Escila, de la que se dice que lanza una foné, lanza una voz, pero es como la de, y curiosamente aquí es como la de un perro, ¿verdad? Es como la de un perro, como en el pasaje de Genófanes a propósito de Pitágoras, dice que la foné de Escila, que es un monstruo gigantesco, ¿verdad? Que amenaza a los marinos junto con Caribdis, pero dice que la voz de Escila o el sonido que sale de Escila es como el de un perro, ¿verdad? Entonces no es voz articulada humana, sino es voz de perro. Y finalmente el pasaje que está ahí con el número 4 habla de cuando los compañeros de Odiseo mataron a las vacas de Helios y luego, como castigo, empiezan a suceder cosas extrañísimas. Los cueros de las vacas empiezan a moverse, dice ahí Heirpon men rinoi, ¿no? Los cueros de las vacas empiezan a caminar, las carnes empiezan a mugir, ya sea las crudas o las cocidas, y se produce en la carne de los animales una foné de vaca, es decir, un mugido, ¿verdad? Entonces, foné aquí no es voz humana, sino es un mugido. Bien, aquí podemos hacer una especie de recapitulación un poco de cuál es la noción que hay en la época arcaica de las diferentes facultades que están como divididas, ¿no? Aparecen como escindidas en el ser humano, pero que tienden a ser colocadas en el pecho. Entonces hemos visto que aparecen las frenes, ¿verdad? Que son como la facultad un poco de conciencia intelectual. El thimos, que vamos a ver que está conectado también con estados emocionales. Y también hemos visto que se habla de corazón de varias maneras. Hay varios términos para corazón. Ker, cradie y etor en la lengua griega arcaica. Cradie, que después habrá de ser cardía, ¿verdad? En griego clásico, pero los demás términos desaparecen, ¿verdad? No son usados. Pero vemos también que hay otra manera de referirse a a las facultades físicas, pero colocándolas también en el pecho como parte del diafragma, y es parapides, que muchas veces aparecen conectadas con el hígado. Entonces vemos como sea una concentración de todos estos órganos o facultades de la conciencia, del intelecto, pero todas que aparecen conectadas con el pecho.
¿verdad? Entonces podemos decir que son los componentes de la psique en la mentalidad arcaica, ¿no? En el imaginario arcaico, los que tenemos aquí representados. Es un esquema que yo adapté basado en uno de Ian, ¿verdad? De 1987, en un estudio acerca del campo léxico del alma en Homero. Bien, ahora tiene importancia para lo que estoy tratando de exponerles que veamos algunos casos en los que se entabla una suerte de diálogo entre el personaje, digamos, el humano, una persona, y uno de sus órganos internos. Y entonces esto normalmente se presenta en contextos en los que el personaje se encuentra aislado y empieza a deliberar, digamos. Son una suerte de deliberaciones que son presentadas en forma de diálogo, pero un diálogo interior. Entonces, un pasaje interesante de esto es este de la Rapsodia undécima, versos 400-413, que traduje de esta manera. Diomedes se fue hacia las naves, pues su corazón estaba abrumado. Se quedó solo Odiseo, ilustre por su lanza, y a su lado ninguno de los argivos se mantuvo, ya que el miedo hizo presa de todos. Con pesadumbre dijo entonces a su espíritu magnánimo: ¡Ay de mí! ¿Qué va a pasar conmigo? Sería un gran mal si huyera por terror a la tropa, pero más terrible si me pillaran solo. A los demás dánaos los puso en fuga el Cronida. Pero ¿por qué mi espíritu me planteó estas cosas? Sé que los cobardes se alejan de la guerra, pero es bien preciso que quien se destaca en el combate se mantenga recio, así haya sido herido o haya herido a otro. Él estaba ponderando esto en sus entrañas y espíritu hasta que se presentaron las filas de troyanos con escudos y los cercaron en medio mientras traían con ellos calamidad. Entonces es una suerte de deliberación, pero que se presenta en forma de diálogo. Aquí se puede discutir mucho, no lo haremos, acerca de si es una manera poética, metafórica de presentar una deliberación, ¿verdad? Que ocurre en el interior de la persona, pero que se plantea de manera escénica, ¿verdad? De manera poética, como un diálogo, pero un diálogo que se entabla con una entidad interna que aquí yo traduje espíritu solamente para mantener cierta equivalencia en los términos, ¿verdad? Porque en este pasaje aparecen varios de los términos que vimos concentrados en la tabla anterior, ¿verdad? Ker, que es una forma de referirse al corazón, una de las tres formas. Luego, thimos, que decíamos que tiene que ver un poco con los estados anímicos o emotivos. Y entonces es con el thimos, es al thimos expresamente al que dirige la palabra, ¿verdad? O esa deliberación, el personaje, en este caso Odiseo. Y luego dice, ¿por qué mi espíritu me planteó estas cosas, verdad? Como si el thimos le hubiera hecho un planteamiento al personaje, es decir, entablando ese diálogo que se desarrolla en el interior, y eso de desarrollarse en el interior se expresa con con el mistiquio, con la parte de verso que es formulaico, catafrena caicatacimón, que está ahí con negritas, que es lo que traduje como en sus entrañas y espíritu, que simplemente es una traducción de servicio para entender que esta deliberación se desarrolla dentro, en el pecho, ¿verdad?, del personaje. Otro pasaje donde ocurre algo semejante es en la Odisea, el otro es de la Ilíada, Odisea, Rapsodia 20, versos 5-24, donde ocurre lo siguiente. Ahí Odiseo, con talante adverso, está Odiseo en su palacio y con talante adverso a los pretendientes en su espíritu, Cimos, yacía en vela, estaba acostado pero despierto.
Desde el salón salían aquellas mujeres que solían yacer con los pretendientes desde tiempo atrás, mientras se iban causando risa y buen humor unas a otras. Dentro de su pecho, de Odiseo, su espíritu se estaba agitando, su cimos. Muy intensamente dudaba en sus entrañas y espíritu, de nuevo ese catafrénaca y catacimón, esa instancia interna de deliberación, si abalanzarse sobre ellas y dar muerte a cada una, o si dejarlas todavía yacer con los arrogantes pretendientes por última y postrera vez. El corazón le ladraba dentro, como una perra plantada en torno a sus tiernos cachorros, cuando no reconoce a un hombre se pone a ladrar y ansía pelear, así su corazón ladraba dentro de él, indignado por malas acciones. Se golpeó el pecho y apostrofó a su corazón de palabra. Ten aguante, corazón, ya otras cosas más horribles aguantaste. Aquel día en que el cíclope de furor incontenible estaba devorando a mis valientes compañeros, pero tú resististe hasta que tu astucia te sacó de la gruta cuando creías que habrías de morir. Así dijo mientras reprochaba su corazón en el pecho. Con mucha calma, su corazón permanecía entonces con perseverante aguante, pero él mismo se estaba dando vueltas de un lado a otro. Entonces vemos como una escisión entre la corporalidad, Odiseo que está inquieto, que no duerme, que se mueve, y el corazón que aparentemente se mantiene estable, perseverante, y con el que lleva a cabo esa suerte de diálogo y esa suerte de exhortación, ¿verdad? A que se mantenga tranquilo, ¿no? Donde le dice, ten aguante corazón. Y entonces aquí, ¿verdad? Lo vemos expresado con cradie, ¿verdad? Se refiere al corazón con la palabra cradie, el antecesor de la palabra cardía. Pero llama la atención que ese corazón que estaba sufriendo, ¿verdad? Ese interior de Odiseo que estaba sufriendo, ladraba, dice, le ladraba dentro, ¿verdad? Entonces la irritación o la indignación del corazón se expresa ahí como si fuera un ladrido, ¿verdad? Que también no vamos a discutirlo aquí, qué tanto es metafórico, una manera metafórica de referirse a la indignación del interior de Odiseo, o bien, ¿verdad?, qué tanto esto de manera directa era una suerte de voz de la que se estaba haciendo eco, una voz animal en este caso. Otros ejemplos de la exhortación o del diálogo con una instancia interna los tenemos, por ejemplo, en Arquíloco, en este pasaje que tienen ahí, que aparentemente sigue el modelo homérico, donde se refiere también a su corazón, pero con la palabra, traduzco corazón, ¿verdad? Podría ser espíritu o algo así, ¿verdad? Pero entendemos que es la instancia interna. Le dice, corazón, corazón turbado por pesares incontrolables, levántate y repele el ataque hostil, echando contra este el pecho, cerca de la emboscada enemiga, plantado con firmeza. Y ni te ufanes abiertamente en la victoria, ni en la derrota te pongas a gemir desplomado en casa, sino regocijo con lo gozoso y pesar con los males, sientes sin exceso. Reconoce qué alternancia sujeta al género humano. ¿No? Una especie de exhortación, ¿verdad? A mantener la calma en todo contexto, ¿verdad? Y a darse cuenta de que la alternancia, el cambio, la variabilidad es la regla en la vida humana. Y luego, este otro pasaje que tomé de Demócrito, o por lo menos que es atribuido a Demócrito, que es atribuido a él por Galeno, que dice lo siguiente, este pasaje, y Demócrito estaba en conocimiento de esto cuando calumnió los fenómenos, por convención color, por convención dulce, por convención amargo. Al decir en realidad átomos y vacío, representó a los sentidos que hablaban hacia el intelecto. Mente desdichada, nos derrocas tras tomar de nosotros las evidencias. Tal derrocamiento será tu ruina. Es un caso de ámbito filosófico de una suerte de diálogo también entre instancias
la mente, ¿verdad? El intelecto, como dice Galeno, que recibe el reproche de los sentidos de que toma de ellos las evidencias, pero que luego las saca, los quita esa evidencia y abstrae, digamos, de ella, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un caso en ámbito filosófico de una suerte de diálogo interno entre instancias. Ahora, que esta suerte de diálogo interno había sido ya, digamos, detonado en el ambiente griego y estaba sujeto a una suerte de discusión o a una suerte de representación, en este caso chusca, porque se trata de Aristófanes, lo podemos confirmar en estos pasajes de las Acarnienses de Aristófanes, donde aparentemente se hace eco de los pasajes homéricos que vimos antes de los apóstrofes al corazón. Y aquí tenemos el inicio de las Acarnienses, dice el personaje, ¿verdad? Eh, Dice, ¿cuántas veces, fíjate, he quedado con el corazón roído? En cambio, satisfacciones tuve escasas, muy escasas. Cuatro. Causas de dolor tuve como granos de arena la playa. Veamos ahora qué satisfacción sentí digna de deleite. Al menos sé a la vista de qué se regocijó mi corazón, a la de los 5 talentos que Cleón vomitó. Y entonces aquí, junto al término cardía, que ya era el término para referirse al corazón anatómico, pero también metafórico, usa la palabra homérica que ya no era de uso común y corriente, kear o ker, que está ahí también marcada con negritas, pero que se refiere a la misma instancia, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el uso de la doble denominación, el término actual y el término arcaico, para evocar justamente el contexto homérico que está siendo de alguna manera parodiado en este pasaje. Más adelante, en las mismas Acarnienses, versos 395 a 401, tenemos el siguiente diálogo entre el sirviente y Diceópolis. Eh, Está tocando la puerta y el sirviente dice, ¿quién es? Y Diceópolis dice, ¿está Eurípides dentro? No está dentro, si captas bien. Y Diceópolis, ¿cómo que está dentro y no dentro? Y el sirviente, está bien dicho, anciano. Su mente está recogiendo versitos fuera, no dentro, mientras él en carne y hueso está dentro con los pies alzados, mientras compone una tragedia. Y Dicéopolis responde, Eurípides 3 veces bienaventurado, dada la habilidad con que su esclavo recita su papel. Y entonces aquí tenemos la instancia nous, ¿verdad? Que aparentemente tiene independencia del cuerpo mismo, el cuerpo que está representado por el pronombre autos, de Eurípides que estaría dentro de la casa, ¿verdad? Y que estaría ahí componiendo, pero su mente estaría como recogiendo, ¿verdad? Las ideas afuera. Entonces tenemos un caso de disociación también mente-cuerpo, evocando contextos probablemente como como los homéricos, pero también como el de Genófanes y otros personajes. El otro pasaje, de nuevo, de Acarnienses 450, con el corazón, ¿verdad? Como instancia a la que se interpela. Oh corazón, pues ves cómo soy echado de la casa, necesitado de muchos cachivaches. Ahí tienes, vuélvete ahora un pegajoso pedinche e importuno. Eurípides, dame una canastita perforada por lumbre de lámpara. De nuevo, el corazón, ¿verdad? Como una instancia a la que se interpela en una suerte de deliberación interna que aparece de nuevo en este pasaje un poco más adelante, muy claramente también modelado sobre los ejemplos homéricos, donde dice, oh corazón, hay que ponerse en marcha sin perifollo. ¿Sabes en qué gran prueba competirás en breve? Ahora estás por hablar a favor de unos lacedemonios. Da un paso, pues, oh corazón. Aquí está la línea de salida. ¿Te quedaste parado? ¿No te tragaste a Eurípides para correr?
Te le encargo, vamos pues, oh desdichado corazón, lánzate hacia allá y luego ofrece tu cabeza ahí, tras decir aquello que se te ocurra. Atrévete, anda adelante, como admiro al corazón. Y vemos que aquí se refiere al corazón también con dos términos diferentes, simos primero, cardía abajo, para evocar justamente la noción homérica que funciona como modelo. Este recorrido me lleva finalmente a referirme a, a un caso muy conocido, seguramente por todos ustedes, dos pasajes platónicos en los que esta suerte de diálogo interno que vimos en diferentes precedentes poéticos que se entabla, ¿verdad?, entre la persona y una instancia interior, ¿no? El corazón, no sé, pero que en el ejemplo de Genófanes, ¿verdad? En el pasaje de Genófanes con el que iniciamos todo esto, esa conexión de la palabra, del lenguaje que es atribuido a una instancia, es a la psique, lo encontramos después de un recorrido de algunos siglos, ¿verdad? Convertido en manos de Platón en esta imagen inmortal en la que define el pensamiento como un diálogo interno, ¿verdad? Dos pasajes que seguramente casi todos ustedes o todos ustedes conocen. En el Teeteto, en 189, 490, eh, tenemos el siguiente diálogo. Excelente. ¿Defines pensar exactamente igual que yo? Y Teeteto dice, ¿qué defines así? Sócrates responde, un discurso que el alma expone para ella misma a propósito de lo que está examinando. Es al menos una propuesta que hago como uno que no sabe. En efecto, cuando el alma está en el acto de pensar, la imagino ni más ni menos que conversando, haciendo preguntas y respondiendo a sí misma, afirmando y negando. Una vez que, con un movimiento lento o con un salto rápido, alcanza una determinación, cuando sus formulaciones se vuelven estables y deja de vacilar, esto lo postulamos como su opinión. De forma que tener una opinión lo defino como acto de hablar y la opinión como un discurso pronunciado, no por cierto para otro, ni por medio de la voz, sino para uno mismo en silencio. ¿Tú qué entiendes? Y entonces aquí vemos ya que después de todo el recorrido, de toda la elaboración de este imaginario griego en el que eh, los personajes podían ser presentados como entablando un diálogo con su interior, aquí vemos ya que esto se convierte en el pensamiento en Platón, el, el dianoeistai, ¿verdad? El pensamiento que está en proceso, el acto de pensar es ya concebido como un diálogo en el que ya no se requiere de palabra, ya no hay voz de por medio, la foné queda fuera. Claramente aquí Platón está diciendo, a diferencia de como antes se venía elaborando esta noción, ¿no? En Homero y otros poetas, como una suerte de diálogo en la que se pretendía que había voz de por medio, aquí no lo hay, sino que esto se hace en silencio. Y esto, de manera más sintética, es evocado en el Sofista en varios puntos, pero sobre todo en este pasaje, en 263, 39, donde dice lo siguiente el extranjero de Elea. ¿Acaso no son lo mismo pensamiento y discurso, salvo que a uno, que es una conversación interior del alma consigo misma, que se produce sin voz, le dimos el nombre de pensamiento? Y Teteto dice, así es totalmente. En cambio, el flujo que proviene del alma y pasa por la boca acompañado de sonido no quedó denominado discurso, es verdad. Y entonces aquí vemos ya separado, ¿verdad? El pensamiento ya se convirtió en un diálogo interno que se hace con abstracción de la voz, mientras que
discurso, logos, queda solamente para esa conexión que se hace a través de palabra externa. Aquí yo vería justamente cómo aterriza, ¿no?, en el pensamiento griego clásico la elaboración de esa noción que veíamos al inicio de este material en este pasaje de Genófanes, en el que, con referencia a Pitágoras, se atribuye pues a Pitágoras el reconocimiento de la psique por su asociación con la palabra. Y esto significa un cambio con respecto al paradigma homérico. Veíamos que en Homero en los demás poetas arcaicos, la palabra es un atributo físico que está conectado con la corporalidad. Aquí, en cambio, en Genófanes, como después en Platón, en su definición del pensamiento como un diálogo sin palabra, la, ya hay una abstracción, el lenguaje se convierte en un atributo del alma que ya no tiene propiedades físicas, que en Platón ya no necesita ni siquiera ser formulado de manera acústica ni percibido. Y entonces yo vería ahí el aterrizaje pues de esta de este recorrido puesto en marcha precisamente por este pasaje que está captando pues una noción de Pitágoras y que conecta el lenguaje con el alma y que termina por convertirse en una de las, digamos, nociones más, con una persistencia más grande de Platón del pensamiento como un diálogo interior. Muchas gracias. Mm. Bueno, pues muchas gracias por esta ponencia tan detallada, tan precisa, Sí, entonces pasando a las preguntas. Leonardo. Eh, Omar, mil gracias por tu conferencia, de verdad estuvo excelente. Hace mucho tiempo que no escuchaba una conferencia tan buena, ¿verdad? Me da mucho gusto haberla escuchado el día de hoy. Tengo muchísimas preguntas, pero obviamente no puedo, bueno, sí puedo, pero no debo acaparar la palabra. Mira, una de mis preguntas fue justo con la que terminaste tu presentación, que me dejó enloquecido, fue la conexión entre Timós y Psique, porque justamente desde Homero, tú lo señalabas perfectamente, ya empieza a haber como una especie de ambivalencia, como en un juego en donde no sabes si son sinónimos o si, como tú dices, quizás son dos partes o quizás una misma cosa dividida, digámoslo así, en lo conceptual, pero no en lo físico, de alguna manera, ¿no? Una especie de Santísima Trinidad, ¿no? Que son tres y uno al mismo tiempo. Entonces, justo, a pesar de que nos dijiste muchas cosas muy interesantes sobre el tema del timos, la primera cosa que yo quisiera preguntar es si tú crees que hay una distinción fuerte entre timos y psique en la época homérica. Lo pregunto por lo siguiente, tú, si te entendí bien, tú asociabas el timos en época homérica con operaciones intelectuales y anímicas, mientras que la psique más bien es la dadora, dotadora de vida, y el eidolon, la forma del viviente. Si te da más sí o no, y con eso continuamos así. Sí, nada más la precisión de que fuimos conectado escasamente con funciones intelectivas, Y más bien pero anímicas. mucho emotivas, anímicas, Ok. etcétera, más. Ok, perfecto. Sí, sí. ¿Y tú crees que esas dos cosas, ese estimos y esa psique, hacen parte, son dos partes distintas, son dos elementos distintos de un mismo algo, o son dos, digamos así, dos funciones de una misma cosa, del mismo elemento compositivo? Porque lo que tú nos dabas a entender es que cuando muere la gente, muere su, digámoslo así, en estos términos que estamos usando en este momento, su timos, pero no muere su psique. O sea, lo que pervive es la psique, que sería como nada más la forma,
pero lo que muere es todo lo que estaría relacionado con el timos, ¿te entiendo bien? Sí, sí, te entiendes bien porque no conté la historia completa, pero sí, digamos que en un pasaje que vimos, el Fimos abandona el cuerpo y la psique aparentemente se aísla como una suerte de doble espectral. ¿Y tú crees que entonces hay una división? ¿Son dos partes distintas o son dos cosas distintas? O sea, dos partes queriendo decir lo mismo algo, o son dos cosas distintas, del timos y la psique. Hay un momento, ¿qué piensas? Sí, yo creo, o sea, más, y bueno, lo pienso, pero un poco con base en la revisión de los pasajes en los que se usan, que no son sinónimos, que en efecto la psique aparece normalmente cuando ya llegó la muerte, llegó el momento de la muerte. La psique en vida es solamente la fuerza vital, pero de alguna manera su abstracción y su aislamiento solamente se puede dar cuando se pierde la vida. El Fimos, en cambio, parece estar activo y parece incluso ser una instancia con la que se puede entablar ese diálogo interior o de liberación, cosa que nunca ocurre con la psique. Entonces, en ese sentido, sí hay una separación bastante clara en Homero y en general en los arcaicos, salvo un solo pasaje. ¿Qué será? Heráclito, que ya seguramente ya está elaborando ya las O nociones, sea, ¿tú ¿no? crees que ya hace parte de la revolución pitagórica que Ya, mencionaba? yo creo que ya en Heráclito él ya está de alguna manera en diálogo o en discusión Ok, con la nueva noción de ok, psique. ok, Ajá, sí, yo creo que eso sí está claro. ok. Ajá, entonces antes de eso, Sí, creo que son dos cosas así totalmente separadas, ok. que tienen que ver, al final de cuentas, con una suerte de super yo, pero que eh, es una cosa muy sujeta a discusión. Snell creía que eran instancias dispersas, totalmente, ¿no? Simos, Frenes, no, y que el humano era una suerte, Frenkel y Snell pensaban que era una suerte como de campo de batalla, el humano en el que esas fuerzas estaban interactuando. Hay quienes han puesto en duda eso, Lesher y otros, ¿no? Pero digamos que sí hay una cierta dispersión, ¿no? Ok. Por lo menos de las facultades, su orden. Hay varias preguntas, sí. No, gracias. Sí, muchas gracias, Omar. Yo te quería preguntar, bueno, primero con respecto al fragmento con el ya, ¿sí? O sea, lo que se refiere con la voz, con el sonido articulado, en ese pasaje en la generación, digamos, no se refiere a que habló el perro, bueno, el cachorro, se refiere a que el tono fue similar, es similar al lado del amigo, ¿no? O tú piensas que, porque, ¿a qué se refiere? Porque esta idea de sonido articulado, de voz, está ligado. Entonces, Ajá. podría ser, ¿no? Pero me parecía que era como aplicable el caso como el caballo de Aquiles, ¿no? Pero en este caso, yo pensé que esa idea de articulación era más como el reconocimiento del que hablaste en algún momento, digamos, de que es un sonido que reconoció, sí, como similar a la voz del amigo, pero no es una voz. Sí. Bueno, ahí habría que tomar en cuenta para tratar de responder a eso que Genófanes lo que está haciendo es una caricatura de la, de la doctrina pitagórica de la transmigración. Entonces, creo que el juego ahí es que espera que el auditorio tenga en mente los pasajes homéricos donde los animales, por ejemplo en este caso los caballos, ¿no? Adquieren voz en algún momento,
pero también que se tengan en mente los pasajes donde pone se refiere al sonido de los animales, como dices tú, al relincho, ¿no? El mugido, etcétera. Y entonces el juego, creo que hay ahí en el pasaje de Genófanes, es, es un poco cómico, en el sentido de que el común de los mortales lo que escucha es un aullido o un ladrido, el común de los mortales. Pero Pitágoras escucha voz humana en virtud de su creencia en la doctrina de la transmigración y de que en el interior de ese animal hay una psique humana. Entonces ahí creo que el juego es ese, como que la caricatura es todo el mundo lo que escucha es un perro que aúlla porque lo están golpeando, pero Pitágoras escucha voz humana porque él pretende, y entonces ahí es un poco como la sátira, pretende que en ese animal o en un animal pueda haber una psique humana. Ajá, entonces creo que ahí es el juego ambiguo entre lo que tú dices, ¿no? Lo que emite el animal, pues uno piensa que es un aullido de animal, ¿no? Un aullido de perro, pero que Pitágoras interpreta o reconoce como voz articulada. Creo que es el juego ahí que hay detrás de eso. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Sí, en un momento regresamos. Sí, Paola Chapa, en línea. Sí, gracias. Hola, hola Omar, buenas tardes. Hola, hola. Eh, pues justamente mi pregunta va cerquita de lo que acaba de preguntar Edgar, con esta, como con la decisión de traducir Foné como solo como voz o como sugieres parentéticamente en la crítica que piensan que los dioses tienen constitución física y Foné, y tú Claro, dices voz o puede ser que lenguaje. Entonces, justo me claro. quedé pensando. ¿Qué indicios tiene uno que buscar para identificar que en ciertos casos significa no solo el aspecto sonoro, digamos, articulado, Ujú. sino que además tiene todo este otro aspecto que es el del lenguaje, el de un modo muy especial de significación que no tienen las voces animales, en fin. O sea, no sé Ujú, si el solo hecho de que sea humano ya nos ujú, debe llevar a asumir que es lenguaje, o si hay ujú. otros indicios en los pasajes que nos sugieren que Ajá, además de lo sonoro tiene este otro contenido. ya. Hay un indicio, muchas gracias por las preguntas a todos los que las han ido formulando, no lo he dicho, pero un indicio para pensar que se trate del lenguaje como un sistema, digamos, de comunicación y que no solamente se trate de sonidos como los de animales, sonidos inarticulados, estaría en el hecho de que en varios pasajes homéricos se habla de una diferente denominación para un mismo objeto por parte de dioses y por parte de hombres. Entonces, por ejemplo, el río que corre por Troya es llamado por los humanos Escamandro, dice Homero, pero los dioses lo llaman Janto. Entonces tiene una doble denominación, pero una es divina y otra es humana. O, por ejemplo, hay también otro pasaje donde dice algo así, de un pájaro, dice, los humanos lo llaman Kimingis, pero los dioses lo llaman, no me acuerdo si Tox, no recuerdo exactamente, pero es Kimingis, una de las denominaciones. O sea, hay denominación humana y denominación divina. Y, por ejemplo, otro pasaje está en la Odisea cuando
se dice de una flor muy rara que anda buscando Hermes, que le va a ayudar a Odiseo precisamente para ese contacto que va a entablar con el más allá. Y dice también que esa flor recibe un nombre entre los humanos que no recuerdo, pero que los dioses llaman Moli. Y entonces, todas estas dobles denominaciones hablarían a favor de que en los dioses hay una diferente manera de articular, digamos, el lenguaje y de referirse a los objetos del mundo. Entonces, creo yo que sí, por eso cabe pensar en foné en ciertos contextos como lenguaje más que en la voz simplemente el sonido que no tiene articulación. Ese es la doble denominación y otras cosas que serían un poco más. O sea, como asociado a la función de nombrar, digamos, Exacto, exacto. diferentes sistemas o códigos, pero en general que nombran. Exacto, exacto, que luego se convierte en una prueba de la convencionalidad del lenguaje, ¿no? Más tarde, con Demócrito y sobre todo con Aristóteles, el hecho de que se pueda denominar una misma cosa de diferentes maneras, ya sea en una misma lengua o en diferentes lenguas, es una prueba de la convencionalidad del lenguaje. Y se trata de lenguaje, ya no de voz, ¿no? Entonces creo que sí, esos son algunos indicios que se me ocurren. Ok, muchas gracias. No, gracias a tu. Ahora, yo tengo una pregunta, y hace tiempo, aquí tienes una pregunta. No, pero, sí, no, adelante. Gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, está muy estimulante, muy buena la conferencia. Quería preguntar respecto a Platón, cuando hace el salto a Platón, que yo, pues, no quiero, me dirá si estoy equivocado, no, pero es como un salto cualitativo en la forma de entender el lenguaje. Entonces, si ahí en este diálogo de Platón, en donde ya el lenguaje no necesita ser percibido y no necesita ser escuchado para existir y que puede darse como un diálogo interno, eh, si ahí ya es como, se podría decir que por primera vez se hace un parteaguas con esa doble denominación y que pasa a ver como una, tal vez, no lo sé, una divinización del lenguaje en el sentido de que el lenguaje humano pasa a ser también tan, no sé, tan verdadero como el de los dioses o algo así. Sí, sí, se puede ver en ese sentido, ¿no? Ujú. Bueno, yo lo que veo en el pasaje de Platón, quizá no lo expliqué del todo bien, es el hecho de que ahí el lenguaje, la foné, sale sobrando. De hecho, el pasaje de Teto dice que esa suerte de preguntas y respuestas que va haciendo el alma consigo mismo no es un logos que se articule en voz, en foné, dirigida a otro. Es decir, todo diálogo externo requiere de ese vehículo, de ese instrumento que es el lenguaje, se llamaría foné también en griego, que es, por ejemplo, lo que está permitiendo ahora que estemos comunicándonos. En cambio, dice Platón, el pensamiento es diálogo en el sentido de que lo ve como una suerte de intercambio, pero sin foné. Entonces, la foné sale de ahí. Dices en silencio, y en silencio cabría, por lo menos imaginar, yo no lo he hecho, pero a lo mejor, no sé si Edgar o alguien más que se dedica a Platón tiene una noción más exacta. Si, como sea, Platón está imaginando un diálogo que se está llevando a cabo en palabras, pero que simplemente no se formulan, no salen en voz. O si es otro tipo ¿no? de lenguaje, digamos, que es propio de la psique,
y que es diferente del lenguaje articulado humano externo. ¿Qué es lo que yo veo? Gracias. ¿No? Y, bueno, Sí, yo quiero hacer una pregunta, es diferentes, Tomás, que es, que tiene que ver, ¿no? Sobre la parte de Notares. Ajá. El fragmento B25, ¿no? Ajá. Entonces tú, o sea, yo no entendí bien cuál es el orden del argumento. Tu argumento es que hay razones independientes para preferir la cesura efímera, y dado eso, entonces la mejor traducción es la que tú ofreces, o más bien tu argumento es que por el sentido es preferible tu traducción, o no, y por lo tanto hay que optar o preferir la cesura efímera, ¿sí? O sea, ¿cuál es la premisa y cuál es la conclusión? ¿Sí? O sea, tú tienes, pues, con razones independientes para preferir la primera, o es a partir del sentido, del significado, o sea, es eso lo que te hace la cesura, en vez de la totalidad. no, muchas gracias por la pregunta porque no lo dije, yo creo con toda claridad. En efecto, la posibilidad de leer con censura una u otra es perfectamente válida prosódicamente. Uno puede leer con cualquiera de los dos y funciona bien, rítmicamente, prosódicamente funciona bien. Entonces, en efecto, las razones son más bien de orden conceptual, digamos, ¿no? Y sobre todo el problema que no pude, quizá, o no logré señalar con claridad es que la asociación de nos y fren en un solo simultáneo es altamente problemática, porque las dos nos y fren serían instancias psíquicas. Y entonces aquí, si aceptamos esa eh, asociación entre no freni, sería entonces por medio de la fren del nos. Y entonces fren sería una parte del nos, cosa que no está atestiguada por ningún lado, No, claro. y crea problemas. Crea problemas porque fren y nos son como Sí, claro, dos de las posibilidades de elemento psíquico, ¿no? claro. Entonces es básicamente eso. Pero mira, si te fijas, por ejemplo, en la traducción de Lesher, la traducción de Lesher que opta por la cesura proteica Ujú, es by the thought of his mind, ¿no? O sea, ujú, tú puedes tener una mente que tiene pensamientos, que ujú, produce pensamientos, porque estás, ¿no? Cuando expresas esa, ¿no? esa idea, lo que ujú. quieres decir es que hay una capacidad que al ejercitarse produce, ¿no? Un pensamiento que es el producto, digamos, del ejercicio de la facultad, ¿no? Entonces, Claro. este, veo el problema y no estoy seguro, ¿no? De que, digamos, revivir tren por pensar, o sea, por el resultado de la mente, ¿no? Puede funcionar, ¿no? O sea, puedes decir, no, pero eso funcionaría si fuera nus y noema, ¿no? Es algo así, pero no fren, no, pero en fin. Pienso, ¿no? O sea, que si bien es debatible la cuestión, no es carente de... Claro, ¿no? Bueno, en eso estamos de acuerdo. Sí, sí. Habría, en ese caso, pues la solución de Lesher, Sí, el forzamiento que yo veo es hacer que fren equivalga a for, ¿no? Que equivalga a pensamiento. esto es lo que... Eso sí. es la cosa difícil, porque fren en la época arcaica, primero, se usa poquísimo en singular y
normalmente cuando se usa el singular, más bien es como que no es el resultado nunca del pensamiento, sí. sino es una instancia. Entonces creo que ahí estas Ese tipos de es el soluciones, aunque suenan bien en inglés o en español, están pasando un poco por alto el hecho de que no cifren, no difícilmente podrían conectarse en ese sentido. Esa es la. Y ya ves que Ese es tu los argumento, sí. optan por decir the organ of his mind, Claro, porque los dos son órganos al final de cuentas. claro, Y entonces creo que ahí se hacen saltos mortales para tratar de claro, mantenerlos de conectados. claro. Entonces, en realidad, sí, mi propuesta prosódicamente tiene la misma validez que la otra Claro, ya. y Tu solamente argumento es filosófico. resuelve, exacto, conceptualmente el problema. De acuerdo. Ujú. Muy bien, gracias. No, al ¿Más, contrario. más preguntas? Sí, sí, sí. Otra de las preguntas que quería hacerte, Omar, eh, tenía que ver, bueno, son básicamente tres preguntas, pero voy a tratar de ser concreto y quizás hablar sobre una de ellas. Tú hablaste en esta historia de estos conceptos, de este talante, de este carácter, de psique, y me hiciste caso omiso en un sentido de tu monstruo, fue muy pertinente y un ratito por la parte quizás más estimulante para mí. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cómo entra en esa ecuación o en dónde entra en esa ecuación? Porque tampoco la vi en el cuadrito que me presentaste, en el esquemita que me presentaste. ¿Dónde entra Neuma? ¿Dónde está, cuál es la conexión entre psique y Neuma? Porque como bien sabes, este término también es bastante antiguo. ¿Cómo se diferenciaría entre, porque en el cuadro que presentabas, que decías que no es tuyo, ¿dónde entra Neuma y cuál es la diferencia con psique, por ejemplo? Ujú. Eh, Esa es la cuestión, digamos. Sí, Neuma sí. sí entra en la Y ecuación. es muy extensa la pregunta, si quieres lo dejamos para tu propia próxima conferencia dentro de 6 años, que te invite a tu conferencia de nuevo. Porque quizás ya es mucho pedir, pero es que sí eché de menos alguna visión de Neuma. Bueno, la respuesta muy breve es que Neuma, por lo menos en Homero, no juega un papel como instancia física, ni como instancia psíquica, ni como función. Esa sería, digamos, la respuesta breve. Aunque posteriormente la asociación ya se vuelve constante entre pneuma y psique, pero eso es posteriormente. Y aún así, en Homero lo que hay es la asociación entre psique y psijos, que también es un soplo frío. Entonces, bueno, creo que por ahora la respuesta breve sería que pneuma no está atestiguada como una instancia psíquica o algo en Homero que nos obligue a meterla en la ecuación. Y sí, la tablita es en parte mía, digamos, basada en otra que hizo Jan, con algunos agregados y todo eso. Esa tablita y todo lo que nos compartiste, ¿lo vas a publicar pronto? Es que está increíble. Sí, la idea es que esto se convierta en un texto formal. Ya, maravilloso. Relativamente pronto, sí. No, ¿Más preguntas? Sí. Manuel. Sí, yo tengo dos preguntas, pero pues de carácter como más historiográfico. No sé si de pronto sabes respecto a en los cuatro fragmentos de Genófanes, creo que hay dos en donde habla de que el Dios de los mortales no es como ellos, que creo que es incorpóreo, creo, o no tiene forma, creo. Y que dice también que, bueno, que no, y que todo lo ve, que todo lo siente, etcétera. Entonces, ahí te quería preguntar, profe, si tú de pronto sabes si se ha especulado, eso puede ser uno de los antecedentes de un monoteísmo occidental. Y la otra pregunta muy breve también de carácter historiográfico es que recuerdo que en un fragmento que citaste de Heródoto, él dice que los egipcios fueron los primeros en plantear la teoría de la transmigración de las almas. Pero una duda que tengo, que yo nunca he podido ver, no sé si tú sabes, eh,
si Heródoto y estos griegos de los siglos 6 y 7 tuvieron algún tipo de conocimiento del hinduismo de la India o nada que ver. Mm, Muchas gracias. Vale, gracias, man. Bien, bueno, la primera cosa acerca del monoteísmo, sí, se ha visto en Xenófanes la primera formulación de una suerte de monoteísmo, que sería un monoteísmo filosófico o racional, porque argumenta en contra de por qué los humanos los pone en evidencia la pluralidad de dioses como algo que tiene fallas lógicas, digamos, ¿no? Y entonces, claro, estos son parte de los argumentos, eso de decir que es todo percepción y eso es son como los atributos nuevos que él le ve a la divinidad, le otorga, eh, y justamente para echar por tierra el politeísmo, ¿no? De alguna manera. Sí, entonces sí es visto el primer antecedente o la primera formulación filosófica del monoteísmo. Ajá, un monoteísmo racional. Lo otro es No, Heródoto. lo de Heródoto. Heródoto, que es sí, Sobre que dice que los egipcios fueron los primeros en Ajá. la teoría de la transmigración de la sangre. ajá, Si hubo entonces, si en esa época en Grecia hay algún rastro, algún estudio que hable de que tal vez hubo conocimiento de la India, sin contacto. no con Egipto, sino con la India. Sí, porque pues Claro. según lo que tengo entendido, en el hinduismo también se habla de algo similar. Claro. Sí, hay una doctrina similar. Sí, no hay ningún testimonio claro de contactos entre Grecia y la India. Entre Grecia y Egipto sí, ¿no? Pero por razones geográficas. En ese momento no, parece que los contactos con la India solo se dieron en gran escala, se dieron solo después de la expedición de Alejandro Magno, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo IV. Entonces, se puede decir que hay una convergencia, ¿no? Que hay elementos comunes, pero que son independientes. Y de eso hay muchos testimonios en muchas cosas. Hay pirámides en Mesoamérica, pirámides en Egipto, sin que hayan tenido que conocerse, a menos que hayan recibido de alguien más. Pero no quiero especular sobre eso, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí, sí. No, gracias. Y después de esa conclusión, ciencia ficción. Gracias y esperamos que Sí. nos reunamos otra vez. Sí, Pasen 6